Hola amigue, que escuchas Radio Tirso Libertaria. ¿Compones música? ¿Tocas en algún grupo de tu barrio? ¿Tienes una banda? Nos encantaría escucharte y poder reproducirla en nuestra emisora. Contacta con nosotros en el teléfono 692 72 0150 o escríbenos a radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Salud, amigas y amigos, bienvenidas de nuevo a Radio Tirso Libertaria. Os presentamos hoy nuestro magazine Vive y Lucha, donde conduciremos el programa Óscar y Mario Cortés. Esta es vuestra Radio Tirso Libertaria, una radio para todas las personas, una radio para la clase trabajadora, una radio donde tendremos diversos temas relacionados con la vida, la lucha social, los derechos laborales, la identidad anarquista, etcétera. Continuamos con las emisiones en Radio Tirso Libertaria, vuestro programa, donde podréis intervenir, plantearnos vuestras reclamaciones, preguntarnos vuestras dudas en derechos laborales y colaborar con nosotros. Ponemos a vuestra disposición el siguiente número para contactar con nosotros, 6927200150, y nuestro email para vuestras preguntas y sugerencias, radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Tanto en el teléfono como en el mail podéis hablar con el equipo del programa para lo que queráis, preguntas, propuestas que tengáis a tratar en los próximos programas e intervenciones vuestras a través del WhatsApp, en mensajes de voz, intervenciones en directo en el programa y mucho más. Bienvenidos después del 1 de mayo. Recordamos nuestro WhatsApp 692720150 y nuestro mail radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Adelante, Óscar. Adelante que voy sin mirar atrás. Presentamos la nueva canción. Hoy quiero dedicar esta canción a Juan Reynot. Allá donde esté, allá en el más allá del cementerio, nos deja muchísimos legados para ser tomados por todos nosotros, con las miles de experiencias vividas. Que se unan nuestras experiencias a las suyas. Hay que hacer mucho más, hay que coger los legados, hay que coger ese relevo de los que han hecho y han trabajado por un mundo más libre y crear así mucho más legado, mucho más camino. A la sombra de Juan Reynot edificamos este nuevo mundo. Juan Reynot, de Radio Orwell, que nos dejó hace unos pocos días. Te dedicamos este tema, Abrazados por la muerte, que en ese abrazo nos fundamos los dos.
Seguimos en Radio Tirso Libertaria en vuestro programa Vive y Lucha. Tenemos un consejo para todas vosotras de Cristina. Adelante, Cristina. Amigues oyentes de Radio Tirso Libertaria, si te encuentras en una situación precaria a nivel laboral o tienes cualquier tipo de conflicto en el trabajo, podemos ayudarte a resolverlo. Plantéanos tus dudas y tus consultas y las tratamos en el programa. También puedes afiliarte a nuestro sindicato CNT-AIT. Contacta con nosotros en el teléfono 692 720150 o por email en radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Estaremos encantados de ayudarte. Un abrazo y salud, compañeros. Muchas gracias, Cristina. Pues efectivamente nos ha llegado una consulta a nuestro email que dice lo siguiente: buenas tardes, me llamo Carmen y primero quiero felicitaros por el programa. Trabajo como cocinera en Oviedo. Mi consulta es la siguiente: me han hecho un despido procedente porque he faltado un día a mi trabajo porque tuve un problema con mi niñera y no tenía con quién dejar a mi niña de 1 año. Me dicen que es una falta injustificada, pero yo creo que sí es justificada. Por favor, ¿me pueden indicar qué hacer? Muchas gracias. Bueno, Carmen, pues efectivamente faltar a tu trabajo porque no has podido dejar a tu niña de 1 año con la niñera y has tenido que quedarte con ella es una falta de trabajo justificada, por lo que el despido sería totalmente improcedente o incluso nulo. Entonces lo que tienes que hacer es reclamar, denunciar despido nulo y te tendrán que devolver tu puesto de trabajo e indemnizarte. Se considera una falta justificada ya que tienes que cuidar de tu niña. Bueno, esperamos que te haya quedado clara la respuesta. Seguimos en Radio Tirso Libertaria con más consultas que nos ha llegado este caso al teléfono de nuestra radio. Hola Mario, bueno, pues nada, que tengo un contrato de 15 horas semanales y para saber si tengo derecho a vacaciones. Y empecé el 8 de octubre y firmé por 3 meses. Y bueno, después me dijeron que se renovaba automáticamente, pero aún no lo he hecho. Y quería saber si tengo, no sé, si son 15 horas semanales, cuánto tengo que trabajar para poder tener por lo menos 3 meses de paro, si es que me despiden. Sí, hola, me llamo Óscar, soy compañero de Mario en Radio Tirso Libertaria. Decirte que sí, que te corresponden vacaciones igual que a los que trabajan 40 horas semanales. La jornada a tiempo parcial también tiene, según la ley, según el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 38, los mismos derechos vacacionales que la gente que trabaja a tiempo completo. Así que siempre tienes tus vacaciones, los 30 días retribuidos de vacaciones al año. Son 2 días y medio por mes trabajado. También tienes derecho a paro. Para optar al paro tienes que trabajar 1 año completo, que te da derecho a 4 meses de paro. La cuantía que recibas de paro en el SEPE depende pues de tu salario, eso siempre. Y si no llegas a cotizar lo suficiente, podrías tener derecho a subsidios, como el subsidio familiar, en el caso de que tengas cónyuge e hijos. Esperemos que en Radio Tirso Libertaria te hayamos servido de ayuda y que nos formuléis cualquier pregunta. Bueno, Lola, pues esperamos que te hayamos servido de ayuda. Hoy tenemos un tema muy interesante. Os presentamos el tema de la pedagogía libertaria a través de la escuela y, bueno, también a través de la música. Es un contrasentido pretender que el niño se acostumbre a moverse y caminar por cuenta propia, atándole desde el principio de pies y manos. Cuanto más se habitúe el alumno a la disciplina de fuerza, más se incrustará en su ser la naturaleza pasiva, legítimo fruto de semejante procedimiento. Y cuando se convierta en un ser por esencia sugestionable, pasivo, a las insinuaciones del profesor, no sintiendo en el pensamiento y en la voluntad el más mínimo átomo de deseo de moverse de dentro a fuera, entonces será juzgado el alumno digno de vivir la vida de libertad. Es lo mismo que si se quisiera que por obra de encantamiento saliera la planta después de haber hecho todo lo necesario para impedir la germinación y hasta matar la semilla.
Esta contradicción es el prurito de nuestra vida social, ora en el terreno político o en el terreno penal o en la pedagogía escolar. Esta es la esencia del interés del anarquismo por la pedagogía. No se puede pretender que los hombres aprendan de golpe a ser libres si han recibido una educación que les inhibe en este sentido. Una de las peculiaridades que más caracteriza la historia del movimiento libertario en España es su plasticidad y su capacidad de conciliar la teoría y la práctica. La creación de un mundo nuevo es el objetivo más alto en toda la evolución del movimiento, y los medios para conseguirlo son diferentes en cada situación. En una primera fase se atribuye al evento revolucionario el poder de destruir las bases de la sociedad burguesa para poder construir en un segundo momento una nueva forma de vida. Sin embargo, poco a poco la difusión de la cultura se afirma como instrumento privilegiado. Un proceso paulatino de liberación de la mente humana de los dogmas y de las normas sociales hacia la creación de una conciencia crítica que permita a cada persona elegir por sí misma. De esta manera, el anarquismo ibérico emprende el camino de la educación. Lo más interesante en este pasaje consiste en la relación entre ideología y educación como resultado de la relación interactiva entre teoría y práctica, o mejor aún, en el intento de realizar el ideal en la práctica. La necesidad de concienciar a las masas para que sea posible llevar a cabo un cambio en la sociedad resulta así imprescindible, y los esfuerzos en este sentido encuentran en España las aplicaciones más diferentes. Asumir el hecho que no solo hay que construir una nueva sociedad, sino sobre todo personas que sepan vivir dentro de ella, es el punto de partida para un estudio del tema. No puedo nacer una nueva sociedad, si no nace una persona nueva que pueda funcionar dentro de ella. Para demostrar esta relación consecuente, el trabajo consta en dos partes. La primera es una aproximación teórica al argumento, y la segunda analiza las aplicaciones prácticas en estos postulados. Partiendo de la etimología de educación y analizando el pensamiento de varias figuras representativas del anarquismo sobre este tema, he intentado entender la evolución del concepto de pedagogía libertaria y definir sus características fundamentales a través de las diferentes contribuciones. Considero que la educación del hombre es el objetivo más difícil de conseguir y al mismo tiempo es una de las actividades en la que menos esfuerzos se invierten. ¿Verdad que no hay tarea tan difícil como la de la educación de los niños? Pues se corre el riesgo de que con la mejor voluntad del mundo los moldeemos según nuestro propio modelo. Pero hay que trabajar, no del exterior al interior, como ya dije al principio. Bueno, hoy tenemos con nosotros a un profesor, Alfredo Olmeda, que va a participar en el programa. Y bueno, Alfredo, dinos qué es para ti la pedagogía libertaria. Hola, buenas tardes. Nada, daros las gracias por invitarme al programa y nada, esperemos que resulte hoy interesante. Sobre pedagogía libertaria, yo creo que todo el mundo debería saber que hablar de pedagogía libertaria significa hablar de la confluencia del anarquismo con la educación, no solo en la teoría, sino también en la práctica. Es algo sencillo. A lo largo de la historia del movimiento anarquista ha habido un gran interés por el mundo educativo y de la confluencia de esas inquietudes en la búsqueda de construir una educación antiautoritaria, pues han surgido un montón de reflexiones y prácticas que son francamente interesantes y que se puede investigar sobre ellas, cosa que recomiendo a todas nuestras oyentes. Pues sí, efectivamente hay que enseñar a los niños a pensar por sí mismos, porque si les enseñamos directamente a obedecer y acatar, nunca van a cuestionarse las cosas. Es curioso, ¿verdad, Alfredo, que se haya eliminado la materia de filosofía dentro del temario escolar? ¿Qué piensas de esto? Bueno, es interesante ver cómo muchas de las reformas van implementando determinadas formas, determinadas prácticas que en cuanto rascas un poco te das cuenta que detrás hay un sustrato neoliberal, pero
hay que ir a la raíz del asunto, y es que la verdad es que tanto la filosofía, la historia, el resto de las materias que se enseñan en escuelas e institutos se enseña de manera acrítica, y realmente la filosofía, como la historia, como la literatura, no se enseñan en los centros educativos con el fondo de conseguir alumnos y alumnas más críticas, más autónomas, más solidarias, sino que se hace todo de manera enciclopedista. Se hace de tal manera que lo que los chicos y las chicas tienden a aprender en los institutos es una cantidad enorme de datos memorizados de una manera que les impide pensar por ellos mismos. No se fomenta la creatividad, no se fomenta la asociación para buscar formas que les sirva para pensar por ellos mismos. Entonces, dentro de que creemos que la filosofía no deja de ser una forma de entender el mundo que es imprescindible para realmente evolucionar como persona, para crecer. Pese a eso, lo que importa tanto no es una materia en concreto, sino cómo se aborda, y desde luego en las instituciones educativas tal y como las conocemos en el mundo actual, desde luego que no fomentan un crecimiento, una evolución personal y social del alumno y del alumna y el alumnado en general, sino que más bien es lo contrario, es una forma de apagar las inquietudes del alumnado. Y por eso ocurre que uno de los grandes problemas que ocurren en los centros educativos es que la mayoría de veces la filosofía, tal y como se imparte, como he dicho antes, en los centros educativos, no despierta el interés por la filosofía del alumnado, sino que lo mata. Y es una manera de provocar rechazo en el alumnado hacia formas de conocimiento que son francamente imprescindibles. Además que, como ha dicho Alfredo, cortan ese pensamiento arborescente que puede surgir de los niños, ¿no? Les dan las temáticas, las reglas, como las reglas matemáticas, pero cortan esa inquietud que pueden tener ellos a la hora de generar sus propias fórmulas, más allá de aquellas reglas, ¿no? Investigar a fondo lo que ellos están sintiendo y cómo creen ellos que harían la solución a esos problemas. Por ejemplo, si estudiamos historia y nos basamos en el estudio únicamente y meramente estructurado en aprender los párrafos que componen el libro y toda la historia de la humanidad, no estamos generando niños que piensen ¿qué harías tú en esa situación si te encontraras siendo un político como un político histórico que fue determinante en una guerra? ¿Qué harías tú en esa situación? Evidentemente, si solo van a los párrafos de un libro, no van a encontrar una solución. Bueno, Alfredo, y referente a la actualidad, ¿qué ventajas para ti ha tenido tener estas comisiones de convivencia que se están implantando en los centros de educación y qué tan efectivas están siendo? ¿Hay participación en ella de las familias, del alumnado? Bueno, hay que tener en cuenta que hasta ahora las comisiones de convivencia no dejan de ser nada más que un elemento puramente decorativo. De hecho, en los centros no son obligatorios, sino que es una serie de iniciativas que van tomando una serie de compañeros o compañeras que trabajan en los centros educativos y que cuentan a veces con la colaboración del alumnado, a veces con la colaboración de las familias, pero lo que pasa con todo este tipo de iniciativas es que generalmente nunca van a la raíz de los problemas. No se da un horario para que se puedan poner en marcha estas iniciativas, de tal manera que son iniciativas completamente voluntaristas, es decir, que tienes que utilizar tu tiempo libre para llevar a cabo iniciativas que son tan francamente importantes para la buena convivencia. Pero claro, todo tiene explicación, y es que la convivencia es un elemento absolutamente accesorio para los poderes políticos que se encargan de legislar alrededor de todo lo que tiene que ver con lo educativo. No les preocupa absolutamente nada. Entonces es normal que no se den recursos para llevar a cabo iniciativas que sean realmente interesantes y que puedan producir cambios, y un cambio en el modelo de resolución de conflictos, que sería muy interesante, porque hay que tener en cuenta que el modelo punitivo que durante décadas, por no decir siglos, ha estado en el modo de entender los conflictos en los centros educativos debería dar paso a un modelo basado en resolución de conflictos de una manera no punitiva, sino a través de un modelo restaurativo. Y eso que aparentemente parece que ya puede empezar a asomar a través de comisiones de este estilo, por el momento está siendo pura fachada.
algo absolutamente decorativo que no cumple un objetivo que realmente sea serio. Sí, pues debería, porque cuando uno quiere edificar un buen trabajo en equipo y edificar una educación, ser más sabio y trabajar mejor, pues lo principal es tener eso, una buena convivencia. Vamos a hacer una pequeña reflexión y dejamos un tema musical. La naturaleza también tiene su propia inteligencia. Como comentaba en reflexiones anteriores, incluso las funciones aún desconocidas del funcionamiento de nuestro propio organismo tienen funciones que desconocemos y superan muchas veces nuestro propio intelecto actual. Es decir, aún quedan cosas por descubrir de nuestro propio cuerpo y toda la biología al completo. Demuestra así que hay algo que tiende a evolucionar, ¿no?, en nuestra especie, en nuestra vida y la vida de todo el planeta. La evolución es algo vivo y real, que todavía no está siendo comprendido. Esa es la mayor experiencia, enriquecerse de todo lo que experimentamos como especie, pero las vertientes actuales que cortan esa conexión con las fuentes más naturales del saber e incluso con las fuentes de comportamientos naturales, cortan y manipulan, estancan nuestra propia evolución, nos usan para un beneficio concreto. No dejan correr esa llama, la llama de evolucionar o desaparecer de la existencia. Por poner un ejemplo, según el país en el que estés, su cultura, su ideología, su política, la educación determinada de ese país cambiará radicalmente tu forma de ver la realidad. Se estudiarán unas cosas u otras, no solo según su territorio, que es lógico, sino según sus intereses. Pero ¿quién tiene la última palabra de quién eres realmente y lo que quieres ser? Hoy tenemos a dos grupos que están con nosotros aquí apoyando este programa de la pedagogía, porque también vamos a hacer pedagogía musical. Gracias, Alfredo, y seguimos en Radio Tirso Libertaria. Vive y lucha. El color de piel, estatura o edad, o es el domicilio o la causa penal. Los kilos de menos y los kilos de más, también depende de sexo que nacionalidad. Los no seleccionados se acostumbran a oír, lo lamentamos mucho, no lo pudimos incluir. Van para ir a vía sin rumbo donde ir, quedaron excluidos, no dieron con el perfil. Así funciona el sistema, prepárese para el enema. Así funciona el sistema, me te saca adentro afuera. Se ha sido aceptado, qué gran felicidad. Ahora comienza el baile a voluntad total. Existe progreso, en la cima están, y con sacrificio lo pueden lograr. Está la hipocresía, pero es la realidad. En esta competencia no existe la piedad. A matar o morir, la lucha por trepar. Prójimo enemigo, rival a eliminar. Así funciona el sistema, prepárese para el tema. Así funciona el sistema, me te saca adentro afuera. Este es el proceso de esta maquinaria. Primero los exprime, luego los descarta. Los residuos humanos que no les sirven más van a ser arrojados al basurero social. Así funciona el sistema, prepárense para el enema. Así funciona el sistema, me te saca dentro afuera. Bueno, pues seguimos en Radio Tirso Libertaria, en vuestro programa Vive y Lucha, y seguimos con Alfredo Olmeda, que es profesor en el Instituto Salvador Dalí. La experimentación también está en la base del concepto de educación de Piotr Kropotkin, que hace muchas referencias explícitas al argumento. Introduce el concepto de educación permanente y recurrente, considerándola como un proceso en continua transformación. El objetivo de la escuela no sería transformar un principiante en un especialista, sino proporcionar una preparación y buenos métodos de trabajo para estimular a una búsqueda sincera de la verdad. Me parece interesante destacar la importante intuición sobre la relevancia de la motivación y la experiencia en los procesos de aprendizaje. Al obligar a nuestros hijos a estudiar cosas reales de meras representaciones gráficas, en vez de procurar que las hagan ellos mismos, somos causa de que pierdan un tiempo muy precioso. Fatigamos inútilmente su imaginación, los acostumbramos al sistema más ralo de aprender. Matamos en flor la independencia del pensamiento
y rara vez conseguimos dar un verdadero conocimiento de lo que nos proponemos enseñar. Un carácter superficial, el repetir como loros, la postración e inercia del entendimiento son el resultado de nuestro método de educación. No les enseñamos el modo de aprender. Si la educación tiende a plasmar el hombre según la voluntad y los valores del docente, el papel del iniciador es el cambio profundamente libertario, dado que se concentra en hacer seguir espontáneamente en cada individuo un sentido de autonomía, de libertad y de unicidad. El profesor individualista es entonces un facilitador de autoformación, de autoaprendizaje, el que estimula el aprender a aprender, estimula la búsqueda y la curiosidad del otro, en lugar de tratar de desarrollar lo que cada individuo posee y hacer que el descubrimiento de los conocimientos resulte un camino atractivo. Los profesores han convertido la educación en un instrumento de tortura y la escuela en una vergüenza. Un sistema escolar de este tipo tiene como objetivo inculcar en los individuos ideas predefinidas, valores propios del poder burgués, además de inhibir la iniciativa personal y cultivar el aprendizaje mnemónico a expensas del espíritu crítico. Inculcar el espíritu de obediencia y sumisión a los maestros, anular su voluntad ante la voluntad de una autoridad superior, siempre abstracta pero representada por seres de carne y hueso, el sacerdote, el gendarme, el juez, el diputado o el rey. De este modo, el educador tiene que ser, sí, un facilitador de información, pero también un ejemplo concreto de práctica de la libertad y de la solidaridad. Si la escuela es un potente medio de dominación y de transmisión de valores, no podemos ignorar la relevancia de la familia en este mismo proceso. El niño, desde su nacimiento, aprende a asimilar a través de los estímulos que le proporciona el ambiente circundante, en primer lugar, la familia. Así que si la lucha es para una educación diferente, hay que empezar por la que se imparte en la familia. Según Bakunin, el problema consiste sobre todo en la concepción autoritaria de los padres, que los padres tienen en relación con los hijos, y considera que los niños no pertenecen a sus padres ni a nadie más, simplemente serán hombres libres que pertenecen a ellos mismos y a su futura libertad. De esta manera ataca el papel represivo de los educadores, ya sean padres o profesores, sosteniendo la necesidad de fundar un nuevo sistema educativo en un nuevo contexto social que valore la solidaridad y al mismo tiempo promueva las competencialidades individuales. Entonces, bueno, según esto, Alfredo, ¿tú qué opinas? Que en nuestro sistema actual de educación los alumnos están obligados a obedecer y acatar, y desde luego no se les deja pensar por sí mismos. Lo que hay que tener en cuenta es que muchas veces los profesores, profesoras en las salas donde se reúnen, pues eso mismo, como en las salas de profesores, hablan sobre lo poco que aprenden los alumnos, se quejan de que cada día los alumnos y las alumnas son peores, que cada vez trabajan menos y se considera un defecto del sistema educativo, cuando en realidad el sistema educativo cumple muy bien su función, porque la función esencial del sistema educativo es que aprendan a obedecer. No tiene otro objetivo, sino no tendría lógica que los niños, según van pasando los años, siguen siendo igualmente poco autónomos, o más bien lo contrario, cada vez son menos autónomos, porque una de las funciones esenciales del sistema educativo es que si el niño o la niña entra en un momento dado en el sistema educativo, en este caso ya sabemos que en España el sistema educativo es obligatorio entre los 6 y los 16 años, pues yo que sé, vamos a poner que antes de esa edad, pues con 4 años entra un niño o una niña en el sistema educativo, lo que se va a encargar el profesorado, se va a encargar de intentar sustituir todas esas inquietudes naturales que tiene un determinado niño por las inquietudes que considera el sistema educativo como esenciales, de tal manera que lo que va a interiorizar es todas aquellas inquietudes que surgen propias de las inquietudes, de los intereses del niño o la niña, no valen realmente nada. Lo que tiene prestigio es todo aquello que considera fundamental la institución educativa, y en eso se va a encargar
durante años el sistema educativo diciéndole lo importante son los exámenes, lo importante son las notas, exámenes, nota, calificaciones, de tal manera que al final el niño entiende que lo único que está recibiendo en el sistema educativo es una etiqueta y se le está clasificando. Obviamente ese no es un modo de conseguir que la gente sea más creativa, que la gente sea más solidaria, que la gente sea más autónoma. Es más bien lo contrario, es una manera de matar todas las iniciativas personales que sean creativas y que fomenten un crecimiento sano y de cualquier persona, y en realidad fruto de ese ambiente viciado que caracteriza las estructuras del sistema educativo. En las dinámicas encontramos también a una cantidad ingente de profesores que viven con amargura su propia tarea docente. Claro, efectivamente, como nos dices, Alfredo, muchos profesores estáis maniatados con este sistema y no os dejan libertad para pues bueno, hacer vuestra tarea. Adelante, Óscar. Adelante, aquí andamos. Alfredo, entonces no hay un margen de actividades que sean más lúdicas, creativas y que potencien, por ejemplo, esos trabajos que no sean lo meramente mecánico de realización de fichas, sino que dejen al niño sacar lo que conoce realmente en su interior y plasmarlo. A ver, hay varios problemas para poder analizar esta situación. A ver, diréis, bueno, todos hemos sido alumnas en un centro educativo y todos sabemos el tedio abrumador que caracteriza el sistema educativo, el aburrimiento absoluto que hemos tenido que sufrir todas como alumnas que hemos estado en un momento dado en el sistema educativo durante muchos años. ¿Eso significa que los profesores y las profesoras no tienen margen de maniobra? Bueno, pues algo de margen de maniobra sí que tienen, pero es verdad que las instituciones no tienden a promover la innovación educativa. La innovación educativa es algo que ha sido apagado por las propias instituciones desde que los movimientos de renovación pedagógica cobraron fuerza en los años 80, y por no hablar de épocas todavía pasadas donde el sistema educativo mató cualquier tipo de iniciativa que tuviera un cierto poder transformador. Pero en cualquier caso, es verdad que no hay que ser pesimista y pensar que todo es absolutamente negro. Hay un cierto margen de maniobra y hay profesores y profesoras que tienen una mayor iniciativa y que llevan a cabo tareas más creativas, y otros que llevan a cabo menos. Lo que es verdad es que la mayoría de las veces esas iniciativas no van a la raíz de las problemáticas que son fundamentales en el sistema educativo. Pero es cierto que margen de maniobra hay, y por eso sabemos que todas hemos tenido profesoras o profesores que nos han despertado un cierto interés por determinadas materias, y hay una mayoría pues que, siendo honestos, pues nos han matado la creatividad y han destruido nuestro interés por todo conocimiento que haya sido abordado en la escuela a través de los procedimientos y las metodologías que deberíamos bautizar como las metodologías del tedio, que son las que caracterizan a las escuelas e institutos de nuestro país, sean del tipo que sean. Sí, exactamente. Y también pues la otra, digamos, pata de este tema es la familia. La familia normal, espontánea, tendría que basarse únicamente en el afecto y en las afinidades libres, eliminando todo lo que proviene de la fuerza del prejuicio, de las leyes o de los intereses. El título de padres no vuelve en absoluto superiores, simplemente implica tener un gran amor hacia los hijos. La educación a la libertad tiene que afectar de igual manera al contexto familiar y en la escuela. Si no hay colaboración entre estas dos instituciones, cualquier acción resulta vana. La situación ideal supone que las dos situaciones educativas adopten los mismos principios y en los mismos medios, y el autor considera que hay que esforzarse para que esto ocurra de modo que se produzca una verdadera y completa liberación del individuo de los varios condicionamientos. Un educador no puede olvidar todo lo que la educación debe a la revolución, así como un revolucionario consciente seguramente no puede olvidarse de la educación. Una revolución no se hace sin revolucionarios, y el individuo revolucionario es de alguna manera un producto de la educación. Preparar una revolución significa aumentar la necesidad de esta entre los individuos, despertar los sentimientos de las masas para que tomen conciencia.
La obra educativa es entonces fundamental para obtener un resultado positivo en sentido libertario. Sin una apropiada y capilar educación no puede tener lugar un cambio que se base en la destrucción de un sistema autoritario y de explotación, y que sin embargo tienda sobre todo a la construcción de nuevas relaciones sociales, nuevos valores, nuevas relaciones económicas y políticas. La importancia que debe de tener el tema de la escuela en el movimiento anarquista para que de instrumento de dominación se convierta en un coeficiente de liberación y rebeldía. Si bien el hambre puede ser a menudo un incentivo para la revuelta, verdadero coeficiente de rebelión que hace más profundas y realizables las revoluciones, es sobre todo la cultura lo que educa hacia un más alto sentimiento moral e ideal, y la cultura puesta a disposición de todos muestra a los desheredados cuánta belleza y cuánto placer en su mejor acepción puede dar una vida verdaderamente vivida con total aplicación de las propias facultades físicas, intelectuales y espirituales. Esta educación que enseña a los hombres la belleza de vivir se traduce así en un acicate en la lucha por la conquista del derecho a la vida, del derecho al pan, al saber y a la libertad. Otro punto de vista es el del padre del anarquismo, que, si por un lado aprecia el valor de la educación, sin embargo exalta el sentimiento de rebelión. Bakunin sostiene la importancia de la difusión de los conocimientos. La evolución del concepto de pedagogía libertaria insiste en la necesidad de asumir desde un principio la perspectiva de un cambio radical, sin esperar a que todos estén instruidos, dado que el acto antagonista de rebelión constituye en sí mismo una gran escuela de formación. Una verdadera revolución consiste precisamente en la abolición de cualquier forma de tutela, de exterminar completamente cualquier poder del Estado. Queremos hacer del pueblo un ser adulto, y para que esta madurez sea efectiva es necesaria la ciencia. El pueblo no tiene ni el tiempo libre ni los medios para instruirse. Además, el gobierno, hoy todavía poderosísimo, empleará con toda seguridad sus gigantescos medios para obstaculizar la instrucción real del pueblo. Toda la cuestión social está ahí. En esto reside la necesidad de la revolución, de la teoría a la práctica, como hemos dicho antes. El monopolio por parte de la Iglesia de los centros de instrucción había fomentado en la segunda mitad del siglo XIX la creación de ateneos y centros obreros, en un principio republicanos o federales, donde se mezclaban diferentes tendencias políticas que funcionaban como centros de formación. Este es el terreno en el que se desarrolla la experiencia más famosa, la escuela moderna, que constituye un punto de referencia obligado en la pedagogía y que ofrecerá un conjunto teórico que se adapta perfectamente a la ideología anarquista. Las obras publicadas se utilizarán en todas las sucesivas experiencias de pedagogía libertaria. Entre ellas destacamos Las aventuras de Nono de Jean Graves, que utiliza la novela como instrumento crítico de la sociedad. Sembrando flores, novela encargada a Federico Urales por el mismo Ferrer Guardia, y las obras del geográfico Eliseo Reclus. Me parece muy interesante entrar en los detalles y entender el funcionamiento cotidiano de estos centros educativos para dar paso a la teoría, que normalmente es objeto de estudio, a la práctica de todos los días, a la realización concreta de una educación alternativa. Las escuelas racionalistas apostaban por un libre desarrollo del niño, por ponerlo en el centro de un proceso educativo basado en el descubrimiento, estimulando su curiosidad natural. La ciencia y la naturaleza estaban en la base de una enseñanza que apuntaba a cambiar las relaciones entre individuos, a crear espíritus críticos, personas capaces de decidir por sí mismas. Antes de aprender hay algo más importante: vivir. ¿No os parece que es antes para el hombre ser feliz que saber ciertas cosas? Pues bien, ese creemos que ha de ser el objetivo fundamental de nuestra escuela: ayudar a los niños a ser felices y a que jugando y cantando cultiven la imaginación, y a que ésta se manifieste con la invención de cuentos, representaciones y otras fantasías.
Al forzar a los niños a que aprendan normas y disciplinas que los mayores ya condicionados les imponen, debilitan su curiosidad y atrofian su imaginación, aplastada en el momento mismo que ansiaba volar ávidamente. Es así como generación tras generación los llamados maestros matan la curiosidad creadora de los chicos y desvían sus anhelos de cooperación ingenua hacia ademanes agresivos y de insana competitividad. Un ejemplo claro de esto es la Escuela Natural de Cataluña. La mayoría de sus maestros trabajaban gratis. Eran estudiantes que seguían su curso en la Escuela Normal de Maestros y no empezaban a cobrar hasta después de titularse, en cuyo momento salían destinados a pueblos en los cuales el sindicato local de la CNT, AIT, había montado una escuela y solicitaba un maestro. La importancia de la experimentación en el aprendizaje manifestaba el rechazo a cualquier dogmatismo y la coeducación de los sexos estimulaba la confrontación y la individualidad de cada niño a través de la correspondencia con otros centros escolares descubrían otras regiones de España y el debate entre alumnos tenía un importante papel en la elección de temas a profundizar. El concepto de educación libertaria a menudo a lo largo de los siglos XIX y XX se ha relacionado con una actitud negativa y permisiva del maestro o del padre. En cambio, se han ignorado muchas de las propuestas innovadoras para la época, como la coeducación de sexos, el paidocentrismo o la educación integral, que no han recibido la valoración merecida y no se ha reconocido la influencia que tuvieron en la configuración actual de la enseñanza. Las diferentes experiencias que se han llevado a cabo en toda Europa entre los siglos XIX y XX han contribuido a una modernización de los sistemas escolares y han demostrado la viabilidad de estos planteamientos teóricos, la fe en la razón, que dio nombre a las escuelas racionalistas, y en la ciencia propugnaba el progreso y la difusión de la cultura como medios para emancipación. Sin embargo, no hay que olvidar que el método de aprendizaje resulta fundamental en este proceso. Si al principio se ponía el enfoque en combatir la ignorancia, en dar una cultura a los obreros para que no quedasen en un escalón inferior, poco a poco los anarquistas toman conciencia de la importancia del método. De este modo, la educación no se limita a ser un instrumento de emancipación, sino que llega a ser el medio para construir una nueva sociedad, el motor de la liberación del hombre. Creo que hoy en día se minusvalora la importancia de la educación. Hay que ser conscientes de que con métodos autoritarios significa asimilarlos y no se puede pretender que alguien sepa disfrutar de su libertad y si nunca lo ha visto hacer, autoeducándonos, sacando nuestros deseos, nuestras actitudes, nuestro yo, rechazando los esquemas y los papeles en los que hemos crecido y que la sociedad nos impone. Aprovechando el bagaje cultural del anarquismo del principios del siglo XX, podemos apostar por la pedagogía y las relaciones humanas. De alguna manera habría que aprender a desaprender. Los niños nacen completamente libres y a través de la educación aprenden a aceptar los esquemas de nuestra sociedad. Intentemos un cambio, ofrecerles el mejor ambiente para desarrollar libremente su personalidad. Entonces nosotros te preguntamos si realmente hoy en día pueden los niños educarse libremente. Obviamente, cuando la gente del mundo académico, antropólogas hablan del ambiente en el que se socializa un niño, una niña en el mundo actual, pues habla de 4 fuentes fundamentales. Habla de la familia, habla de los medios de comunicación, habla de los grupos iguales y habla de la escuela. Todos son espacios atravesados por las relaciones de poder, y la escuela no deja de ser una herramienta de dominación. Es una institución al servicio del status quo, y por tanto la escuela, tal y como la concebimos hoy en día, no puede ser nada más que otro instrumento
para mantener las cosas como están. Y si queremos dar la vuelta a las cosas, pues obviamente tenemos que seguir poniendo en marcha todos aquellos proyectos contraculturales que seamos capaces de dar forma, sean ateneos, centros sociales, sindicatos, cualquier tipo de actividad cultural es fundamental, y al mismo tiempo hay que apoyar y fomentar la construcción de proyectos autónomos, y en ese sentido es fundamental darle voz, soporte económico y estar ahí para construir alternativas. Y al mismo tiempo, cuando se participa de las propias instituciones de las que estamos hablando, las instituciones educativas, hay que trabajar todos los días para socavar aquellos elementos que son nocivos para los trabajadores y trabajadoras y para la infancia que allí tiene que pasar por desgracia de tantos años, para intentar abrir grietas por las que se abran paso caminos, se abran paso valores como la libertad, la solidaridad, la autonomía, el pensamiento crítico, etcétera. Sí, efectivamente son valores muy importantes, sobre todo para la emancipación de los chavales. Realmente, ¿qué facilidades tenéis para llevar a cabo esto? Hay que tener en cuenta que hay veces que las celdas son pequeñas, pero por pequeñas que sean las celdas, en ellas siempre hay una posibilidad de movimiento. Yo no soy de aquellas personas que piensa que se puede transformar el sistema educativo desde dentro. Desde luego tengo claro que hay que trabajar de otra manera para conseguir construir alternativas a lo que conocemos como sistema educativo, y el movimiento anarquista en otros momentos, como a principios del siglo XX, fue capaz de crear alternativas que fueron muy eficaces para construir una sociabilidad alternativa que abriera, que sirviera como primer camino hacia una cultura libertaria y revolucionaria. Pero esto, que aunque haya cierto pesimismo y no creamos que desde dentro se puedan socavar los cimientos del sistema educativo, pero yo creo que sí hay que tener en cuenta que siempre hay cierto margen de maniobra. No existe la libertad absoluta, ni tampoco existe ningún sistema de dominación absoluta. Entonces el sistema educativo no ofrece grandes posibilidades de cambio, pero sí existen pequeñas iniciativas en las que hay que trabajar para fomentar esos valores de los que hemos venido hablando y que son positivos para la evolución y crecimiento de nuestro alumno, y también para la supervivencia del propio profesorado, que tenga un mínimo de interés por construir un mundo un poco diferente y que sea mejor. Sí, Alfredo, la verdad es que estaba pensando mientras te oía, pues que puede haber mucha gente, ¿no?, que haya alcanzado ese nivel de recuerdo, que recuerden cómo debíamos ser los hombres de esta tierra, ¿no? Hombres y mujeres, indistintivamente, y cómo podíamos haber alcanzado ya un entendimiento de la realidad en la que vivimos y transmitirlo al resto, ¿no? Una persona que tiene ese grado, ¿no?, de inteligencia, pueden etiquetarla en muchos tipos, 7 tipos de inteligencia, 12, los que quieran. Cada persona lo tenemos desarrollado de una manera según nuestras experiencias. También nos etiquetan la conciencia, quizá, cada persona tenemos conciencia de una cosa. Y entonces una persona que, sabiendo eso, se lo hace extensible al resto, con empatía, ¿no?, y con ganas de ver cómo el otro aprende, pues me parece una parte importante de la educación. Pero ¿qué pasa entonces con los modelos que nos ofrecen? Perdón. Pues que esos modelos no están potenciando ese aspecto, ¿no? Nos ponen calificaciones por todo, nos califican la inteligencia, 7 tipos de inteligencia, 7 tipos de conciencia, nos ponen 7 en un examen, vemos unos compañeros la nota de otros, peleamos entre nosotros, ¿no?, por aquello, a ver quién destaca más. Luego eso se hace extensible a los puestos laborales, por eso hay poca unión en los trabajos, porque cada trabajador mira por sí mismo y se enfrenta a los demás. Y entonces están creando una sociedad en la que somos programados de esta manera, ¿no? Y bueno, esta pregunta ya casi se contesta, ¿no?, con este modelo que nos ofrecen.
En esta diversidad, igual que tenemos diversidad de inteligencia, diversidad de conciencia según nuestras experiencias, ¿dónde queda la educación ante el racismo, ¿no?, dentro de esta diversidad, o ante los acosos en concreto, ¿no?, como por ejemplo a los colectivos LGTBI, ¿no?, que han evolucionado de otra manera y son otro tipo de personas que buscan la pareja de otra forma, no como los heterosexuales? Hay que tener en cuenta que en general la escuela vive en una permanente esquizofrenia, porque determinadas luchas sociales nos han sensibilizado con el tema del acoso a las personas que habitualmente en la sociedad ha puesto la etiqueta de diferentes. Entonces se crean protocolos, se prevé en la normativa modos de actuación ante determinadas situaciones de discriminación, pero al mismo tiempo el mundo educativo no deja de tener unos contenidos y unas metodologías que fomentan la incapacidad de ser verdaderamente empático o empática. Entonces, por un lado, la ley te dice que hay que fomentar la educación en tolerancia, se habla de la educación en valores, pero al mismo tiempo los contenidos que se ven en el mundo educativo exaltan el nacionalismo, exaltan que hay unas sociedades que son más valiosas que otras, hay una incapacidad para entender todas aquellas culturas que no son occidentales, y se utilizan además toda una serie de prejuicios que atraviesan todo un montón de puntos oscuros que forman parte del día a día en el mundo educativo. Esos puntos oscuros, además, no estoy diciendo nada que no sepan la mayoría de nuestras oyentes, porque ya hace un montón de años hubo un sociólogo que creo que era estadounidense, no recuerdo el nombre, que habló del currículum oculto. Entonces, pese a que se habla de la necesidad de trabajar en valores, en realidad todos esos elementos no dejan de ser puramente decorativos. De ahí que, pese a que se habla constantemente de qué hacer ante estas situaciones, no se erradica el problema, porque no se va a la raíz de las situaciones que generan dichas problemáticas. Seguimos en Radio Tirso Libertaria, vive y lucha. La pedagogía en el arte también tiene mucho más sentimiento, abarca mucho espectro, toca el propio alma libre si se hace de forma natural. Incluso en la música, si el artista no pone corazón y tecnoautomatiza todo se vuelve sin alma. Seguimos en Radio Tirso Libertaria. Desde Ecuador tenemos a Fabián de Qué Futuro con su grupo Ratas de Ciudad. Qué buena música tenemos.
Seguimos aquí en Radio Tirso Libertaria en vuestro programa Vive y Lucha, y hoy estamos entrevistando a Alfredo Olmeda, profesor del Instituto Salvador Dalí. Bueno, pues decíamos que, confundido con el antiestatismo, el todo vale, el caos, la violencia y el terrorismo, el anarquismo es probablemente una de las ideologías políticas más mal interpretadas y demonizadas de nuestro tiempo. Hablaremos en el futuro sobre la criminalización del anarquismo en un programa posterior. Los escritos anarquistas han sido durante mucho tiempo el coto de las subculturas activistas, mientras que solo han atraído una atención marginal en los círculos académicos. La marea parece haber cambiado junto con la desilusión generalizada con el Estado neoliberal autoritario y los aparatos de vigilancia orwellianos que se han extendido a raíz de la crisis actual, en particular el impulso político de los movimientos sociales horizontalistas con rasgos anarquistas que toman las plazas y exigen una democracia real. Ha estimulado una renovada curiosidad académica por las ideas y prácticas anarquistas. A pesar de ello, el renovado interés por el pensamiento anarquista es un ejemplo de la búsqueda de un orden socioeconómico alternativo y un orden que va más allá de las concepciones reformistas y provincianas de lo que se considera comúnmente como políticamente aceptable y factible. La reproducción de la vida cotidiana a través del trabajo está en la base de todo sistema económico y político, incluido el que podría ser anarquista. ¿Qué visiones alternativas sobre la producción, distribución y consumo de bienes y servicios ofrece el anarquismo? ¿Cuáles son las virtudes y los escollos de una organización anarquista de la economía? Puede que el anarquismo no sea célebre por sus distinguidos puntos de vista sobre la economía. Sin embargo, una serie de anarquistas ha esbozado puntos de vista bastante concretos sobre cómo organizar formas alternativas de producción y, para el caso, un orden socioeconómico alternativo que no sea capitalista en esencia. Esto lo tenemos nosotros en CNT-IT, por ejemplo, con los grupos de consumo. Abandonar las zonas de confort de la mera crítica capitalista y prever un futuro anarquista no capitalista puede parecer una empresa desalentadoramente ingenua. Como nos recuerda Emma Goldman, el anarquismo no es un programa o método cerrado sobre el futuro. Las soluciones a los problemas de la sociedad se encuentran más bien en una interacción dialéctica entre el pensamiento y la acción. La teoría anarquista abarca una compilación heterodoxa de ideas que significan cosas diferentes para diferentes personas y que están en cambio constante y evolución. La teoría anarquista abarca una compilación heterodoxa de ideas que significan cosas diferentes para diferentes personas y que están en constante cambio. El anarquismo se asocia a menudo con una profunda desconfianza hacia las organizaciones formales, en particular el Estado. Sin embargo, el anarquismo no es simplemente antiestado o antigobierno. El Estado, como conjunto de normas e instituciones, no se considera más que una fuente de relaciones sociales de poder desiguales, con la excepción de una rama insurreccionalista que propaga un surgimiento revolucionario instantáneo de las masas populares. Las estrategias anarquistas para la transformación social tienden a ser tanto de naturaleza revolucionaria como no reformista. Los anarquistas ven el cambio social como algo a incrementar, que tiene lugar aquí y ahora, y no en forma de una gran transformación libertaria a toda la humanidad, de una vez o en un futuro lejano. Bueno, vamos a despedir a nuestro compañero Alfredo. Te agradecemos mucho que hayas venido hoy a Radio Tirso Libertaria a esta entrevista con nosotros y sobre el tema de pedagogía libertaria, y recomendamos a todo el mundo tu libro, un libro que escribiste ya hace algún tiempo y que se llama Aprendiendo a Obedecer. Coméntanos, Alfredo. No, pues hace unos cuantos años
pues un par de compañeros que tenemos en común el dedicarnos a la enseñanza, pensamos que había en los últimos años muy poco material sobre pedagogía libertaria que fuese accesible a un público medianamente amplio. Hay muchas publicaciones muy interesantes, pero normalmente son publicaciones esporádicas. Entonces decidimos ponernos en marcha y realizar una monografía, es decir, un ensayo, un libro que de forma accesible, de forma cercana, sirviese a cualquier lector o lectora inquieta para saber cuáles son las principales críticas que el movimiento anarquista ha realizado pues a lo largo de los últimos años al sistema educativo, y de esa manera que le sirviese para hacerse a su vez una idea de cuáles son los principios básicos de los proyectos que el anarquismo siempre ha puesto en marcha en relación a lo educativo. Y bueno, pues Aprendiendo BC, crítica del sistema de enseñanza, lo publicó La Neurosis o las Barricadas ediciones, y se puede encontrar en las librerías, en muchas librerías asociativas de Madrid y de otro lado del estado, incluso por lo que nos dicen los compañeros del editorial, incluso si tenemos oyentes que nos escuchan desde otros lados del planeta, pues lo pueden descargar gratuitamente en la web de la propia editorial, por lo que sabemos. Aprendiendo a obedecer, de Alfredo Olmeda. Un placer haber tenido a Alfredo Olmeda, y no obedezcáis, no busquéis qué es el anarquismo en el diccionario de la Real Academia Española, que va a quedar corto y escueto, y además seguro que la definición no nos hace gala. Un placer, Alfredo. Muchas gracias. Radio Tirso Libertaria, ¿qué pasa, pueblo Vallecas? Aquí tenemos una entrevista a dos jóvenes, niño y niña, niñes del Colegio Honduras de Pueblo Vallecas, AUPA Valle del Cas. Vamos con ello. Seguimos en Radio Tirso Libertaria con Ian Yaret y Lili Noemí, desde Radio Tirso Libertaria, con dos jóvenes vallecanos del Colegio Honduras, Paseo García Lorca. Bueno, Ian, coméntanos, ¿cómo es el Colegio Honduras? ¿Cómo dan los profesores la pedagogía, lo que os enseñan? ¿Qué te gusta más? ¿Hacer fichas de esas que suministran en el cole para que las rellenéis, como manda el Estado, y ver las calificaciones que todos tenéis? ¿O cuando hacéis cosas artísticas, por ejemplo, qué cosas artísticas o qué trabajos has hecho con tu profesora en el Colegio CEIP Honduras? He hecho muchas manualidades, inventos y de todo, y a la profe le gusta. ¿Qué tipo de inventos has llegado a hacer? Por ejemplo, el invento que más me gustó es un robot grande, muy grande. ¿El robot era solo manual o tenía algo tecnológico? Se podía mover para adelante, para atrás, para izquierda, derecha, con un mando a control remoto. ¿Sus brazos se movían? Un brazo daba vueltas y se movía. ¿Cómo acogieron al robot en el colegio? No era un trabajo dentro del temario, ¿no? Pero ¿qué hicieron cuando llegó ese robot al colegio? ¿Que podías manejar como tú querías? ¿Podía dar vueltas el brazo? O sea, hacía todo lo que tú le mandabas. ¿Tú también instalaste los circuitos y demás? Sí. ¿Y cómo acogieron al robot? ¿Lo presentaron a alguna clase o lo guardaron en un sitio concreto? Mi profesora Gloria lo pasó por algunas clases de otras personas y lo vieron. Así es la enseñanza creativa, dejar que los niños saquen lo que tienen dentro, elijan el proyecto que ellos quieren hacer a través de su propia imaginación, su propia sabiduría, lo que quieren transmitir a través de lo que llevan. Ian Yaret, por ejemplo, desde pequeño empezó a utilizar circuitos. ¿Sabes soldar, Ian? Sé soldar muy bien. ¿Cómo se suelda un circuito y otro? ¿En qué consiste? Primero tienes que meter el soldador en el estaño, después sacarlo, poner los componentes no eléctricos, los cables, sí, ¿no? Un cable encima del circuito, después con el soldador, con el estaño ya en la puntita, pones el soldador el cable al lado del circuito y ya se suelda. Claro, también te referías a un producto para que siempre suelde bien, ¿no? Que no me acuerdo ahora yo de ese producto que se echa también. Y así pues fuiste mezclando, ¿no? Porque sabes que la electricidad pasa de uno a otro, ¿no? Sí.
Vale, pues ahora tenemos también aprender con lo que ya sabemos realmente. No tenemos que adquirir mucho conocimiento, todo lo llevamos dentro, es simplemente recordar cómo se hacen las cosas. Los niños saben hacerlo, saben que por los circuitos debe pasar una energía y ellos, como hace Ian Yaret del Colegio de Vallecas, Ian Yaret Vallecano, sabe que si une los dos circuitos la energía va a pasar de uno a otro. Sabemos hacer todo. Por ejemplo, los integrantes de una tribu, si tienen que repartir 100 manzanas a 50 miembros de su tribu, saben que le van a dar 2 manzanas a cada uno. Incluso recientemente se ha descubierto que los peces saben contar hasta 5. Conocemos todo desde el interior. La única cosa que nos tiene que enseñar lo que es la educación es a sacarlo de dentro fuera, a saberlo hacer, a tener la experiencia de saberlo hacer, mediante la verdad. La primera cosa que tiene que tener un profesor en mente, alguien que va a enseñar algo a alguien, es: si enseñas mintiendo, no estás enseñando nada. Lili, ¿te gusta hacer diferentes tipos de ropa? ¿Te gusta el arte de la ropa? Sí. ¿Sí? ¿Y qué te regalaron cuando te regalan? ¿Qué quieres que te regalen? ¿Juguetes o ropa? Ropa. Ah, ¿te gusta más la ropa, ves? Pues tú a través de la ropa puedes generar tu propio arte y sabiduría, ¿verdad? Sí. Despide Radio Tirso Libertaria. Adiós, Radio Tirso Libertaria. Vive y lucha. ¡Vive y lucha! Bueno, continuamos en Radio Tirso Libertaria con este programa de pedagogía libertaria. Y bueno, ahora trataremos la pedagogía a través de la música, por lo cual tenemos aquí a Fabián, desde Quito, Ecuador, del colectivo IFACIN ¿Qué Futuro? Adelante, Óscar. Estamos con ¿Qué Futuro? ¿Qué Futuro? Pues tenemos aquí a Fabián, un placer tener a este movimiento que se ha convertido en todo un movimiento, y la pedagogía que están haciendo, ¿no?, a través del arte de la música. Sin música nada sería posible. El propio mundo, el universo es música. El mundo tiende a hablar de grandes sabios y eminentes personajes de una gran inteligencia, y como hemos dicho antes, les catalogan según el grado de su inteligencia o conciencia. Si recordáis, en el libro El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, muchas veces era Sancho el que alertaba a su señor de su ignorancia, porque siendo trabajador, obrero del campo, sabía cosas que Don Quijote no alcanzaba a entender o que no había experimentado, y así él le leía muchas veces, como dicen aquí la expresión, la cartilla. Pero su amo también tenía bastante conciencia y le enseñaba a su amigo y escudero Sancho Panza a tener esa conciencia, a ver cosas que él no era capaz de ver. Desde el corazón de Ecuador, Quito, Fabián de ¿Qué Futuro?, que se pregunta ¿qué es ¿Qué Futuro? ¿Quién es Fabián realmente? ¿Quiénes son Legna y Natro? La próxima entrevista me la hará él a mí. Hoy se la hacemos nosotros a él. ¿Cómo estás, Fabián? Mi primera pregunta que te quería preguntar era: ¿qué significa ¿Qué Futuro? ¿Y en qué se ha convertido ¿Qué Futuro? Nunca mejor dicho. ¿Cuál es tu presente y qué habéis conseguido? ¿Cuál es el antes y el después de haber creado un FACIN que se ha convertido en todo un movimiento? ¿Qué ha pasado de Ecuador a nuestra tierra, a España? Bastantes grupos se están involucrando y están encendiendo la llama de esta pedagogía musical gracias a algo que tú has abierto. Saludos con toda la gente que está al otro lado escuchándonos, y pues bueno, esa pregunta es muy interesante, ¿no? Ya que antes de ¿Qué Futuro, pues bueno, yo igual realizaba eventos, conciertos, cosas por el estilo con la gente de mi banda, ¿no? Con Ratas de Ciudad acá en Quito, Ecuador, que siempre han sido las personas que han estado a la par, sobre todo en este caso Cristian, que yo ya lo conozco a él desde los 11 años en el colegio. Estamos hablando ya más de casi 23 años tocando juntos, siendo amigos. Entonces él siempre ha sido como mi compañero de batallas, ¿no? Siempre hemos sido a la par, o sea, yo siempre lo he dicho que yo he sido la persona que he estado siempre craneando las cosas, la persona que tiene más esa cosa de hacerlo, hagámoslo, y él es la cabeza más fría, ¿no? El que lo dice sí y pone las normas, todo ese tipo de cosas. Entonces, siempre ha sido para mí un gusto, ¿no? Trabajar con él, entre comillas, trabajar, ¿no? Y después ya posteriormente a la banda se suma
Marcos Principito, como lo conocemos, él ya toca con nosotros también aproximadamente unos 13 años y con él también pues congeniamos bien y él también ha sido parte importante de hacer cosas, ¿no? En este caso, antes de que Futuro, pues hemos hecho, como te comento, eventos, hemos hecho el Baile a Fuego sobre Nazi, que es un concierto que lo hacíamos casi año siguiente. Una época también hicimos un concierto que lo denominamos Feliz Falsedad, que recolectábamos para Navidad, recolectábamos ropa, juguetes, cosas por el estilo para donar a gente de bajos recursos económicos. Entonces hemos hecho algunas cosas, ¿no? Hemos hecho viniendo algunas cosas y pues bueno, ya posteriormente de eso, pues, ¿qué Futuro nace por la necesidad de básicamente de hacer algo yo, ¿no? Vino acá a Ecuador hace 3 años, antes de la pandemia, Fray Decibelius, el vocalista de Decibelius. Entonces, bueno, y no existía que Futuro, no había ni siquiera una idea de hacer qué Futuro. Entonces, al venir él, pues dije, que le escribí, le dije, quiero hacer una entrevista. No había nada, no existía nada, o sea, no había nada. La entrevista era netamente para mí. Era para tenerla guardado para mí. O sea, básicamente, ¿no? Yo soy comunicador social de profesión. Y pues yo tengo mis equipos de video, de audio, y pues yo lo que quería era tener algo para mí, ¿no? Como para mi registro personal. Y pues ahí mi pareja, mi novia, me dijo en ese entonces que me haga una página, ¿no? Que a mí me gusta el punk, que yo manejo también lo que son redes, que manejo también todo lo que son estas cuestiones de video, de edición. Entonces me dijo, ¿por qué no haces? Yo tenía tiempo, o sea, mi trabajo básicamente es en casa, entonces me dijo, hazlo para que no te aburras. Y de ahí nace la necesidad de hacer una página, ¿no? Una página, en este caso, en Facebook. No había nombre. Un día antes de hacer la entrevista a Fray, pues nace la idea de ponerle qué Futuro, viniendo también un poco de la canción de los RIP, ¿no? De una de las bandas que más me ha influenciado a mí musicalmente en todo sentido. Y pues de ahí nace, ¿no? ¿Qué Futuro? Entonces, claro, poniéndolo a pensar, justamente decía, ¿qué futuro nos espera, no? Mucha gente me pregunta qué significa qué futuro, y qué futuro no significa básicamente nada, ¿no? O sea, simplemente es como, les digo a ustedes, ¿no? ¿Qué futuro? O sea, es una interrogativa que yo dejo ahí. Entonces, y cada uno sabrá qué futuro cree que va a venir o qué futuro le espera según cómo actuemos, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta de decir qué significa, pues se le deben responder a ustedes mismos, ¿no? ¿Qué es para ustedes? ¿Qué futuro viene? Y pues bueno, antes de la pandemia y ahora ya después de la pandemia ya supimos qué futuro nos vino, ¿no? La pandemia, guerras, muchos suicidios también, hambre, muchas cosas que nos ha pasado durante estos 3 años que lleva qué futuro, ¿no? Entonces, pues, y ya en el proceso de qué futuro fue algo chévere, porque bueno, yo inicié con Cristian, él me apoyó un poco también, mi pareja Nereida también me apoyó, y pues hicimos una radio también online, estuvimos un tiempo, después de venir la pandemia, pudimos traer su versión X acá también en Ecuador, conjuntamente con otros amigos, con Juanito, con Pinky, y con un amigo que ya se adelantó, que se llamaba Fabricio. Y pues bueno, hicimos los 4, pues pudimos hacer ese sueño, ¿no? Que para muchos acá era traer la versión X, entonces se hizo cosas chéveres. Hicimos también el Baile a Fuego sobre Nazi como sello de qué futuro. Cubrimos eventos, hicimos entrevistas y pues ya con la pandemia pues ya se separó todo, ¿no? Ya vino la pandemia y pues se logró hacer estas cuestiones de los online, de las entrevistas online primero, luego ya hice los eventos online con festivales online, con bandas nacionales de acá de Ecuador, extranjeras. Al principio fue un poco complicado porque yo tampoco sabía en lo que me estaba metiendo, pero se logró hacerlo y pues ahí tuve la oportunidad de conocer mucha gente, ¿no? Mucha gente, o sea, comenzando desde acá mismo hasta pues América, Europa, incluso esta gente de Asia, de Australia, ¿no? Entonces eso me pareció muy chévere, ¿no? Llegar al punto de expandir la música. Todo lo que se hizo fue autogestionado, básicamente, con mis cosas, con el conocimiento que obtuve yo también a lo largo de todo este tiempo, y pues sobre todo también sin ganar ni un dinero, no, ni un sucre, ni un dólar, ni un euro, ni nada, ¿no? Todo se hizo, como te comento, autogestionado, y pues eso fue lo bacán, ¿no? Que mucha gente también le agradó, mucha gente también fue parte de los festivales, bandas muy potentes,
bandas con las cuales yo me crié musicalmente y que para mí eran lejanas. Espasmódicos, TDK, Ultimatum, los mismos su versión X, bandas muy interesantes, ¿no? Animales Muertos, y que pues fueron también parte, bueno, de acá de América también estuvieron bandas muy importantes, ¿no? Como el Rebel Punk, que es una banda ícono de México, que para acá los americanos sabemos quién es el Rebel Punk. Entonces, conocer a toda esa gente fue para mí extraordinario. Codiarme con toda esa gente y por hoy pues me alegra que muchas bandas que no eran conocidas a nivel nacional en sus países pues ya los conocen y también internacionalmente, ¿no? Nosotros lo que único que hicimos fue darles un empujón para que ellos netamente ya se abran, y a mí lo que más me satisfacía de todo lo que se hizo pues fue que mucha gente me decía, mira Fabián, nosotros estábamos en Spotify, nos escuchaban 1,000 personas, ahora ya nos escuchan 3,000, 4,000, ahora nos escuchan en Ecuador, nos escuchan en México, en Argentina, nos escribe la gente, entonces ese fue el objetivo, ¿no? Mucha gente también pues se sabe que también es media apática y pues no quiso también participar en estas cosas, no diciendo que esto no sirve, que no sé qué. Pues cada quien tiene su forma de pensar, pero la gente que participó y utilizó los medios que nosotros teníamos para poder difundir la música, pues le fue súper bien. Hay gente que simplemente, bandas que simplemente se dedican a la parte, ya no netamente en el punk como se lo conocía antes, ¿no? Sino ya simplemente bandas de música ya no son bandas de punk, lo parecería bandas que netamente si no les das un dinero no te tocan. O sea, yo no, a mí siempre me gustó el underground, o sea, el hecho que haya bandas que toquen, o sea, que cobren, no quiere decir que no sean tan buenas o no sean importantes, ¿no? Pero a mí siempre me gustó el underground, siempre, y yo siempre voy a estar a favor del underground. Entonces, yo creo que el Qué Futuro también se creó y se puede decir así, como para las bandas que son underground, porque las bandas que tienen un nombre, muchas veces no les interesa, ¿no? No les interesa hacerle cuestiones de difusión o entrevistas, a veces se portan, ha habido gente que se ha portado odiosas, ha habido gente que me ha dicho, o sea, que si no les pago no van a salir, entonces ese no era el objetivo, ¿no? Vuelvo y repito, comprendo, pero al final para mí esas bandas que ya no hacen las cosas sin dinero de por medio, pues yo no considero que ya sean realmente bandas punk, sino son bandas musicales. Y vuelvo y repito, comparto, pues son muy buenas bandas y pues al final cada quien hace lo que tenga que hacer, ¿no? Me parece también chévere. Y pues bueno, también se crearon festivales a la par, ¿no? Y acá también en Ecuador con el Pana del Raxo, que con el Vulgar Fest, también hubieron otras en Argentina, en México, en Perú también con los panas estos de la red de Subtelima, entonces en Cuba también se hizo, entonces en Venezuela también, entonces hizo cosas interesantes, ¿no? Cosas interesantes que al final yo me quedo muy contento de lo que se ha hecho y pues de lo que seguimos haciendo hoy por hoy. Ahora tal vez ya se puede decir entre comillas que el futuro como difusor o como sea, tal vez ya no tiene la misma fuerza que tenía antes, claro, ¿no? Porque honestamente antes se daba la difusión con los conciertos online y ese tipo de cosas. Y muchas bandas también, pues, vuelvo y repito, ¿no? Se dieron a conocer bastante y pues ese fue el objetivo. Ahora pues simplemente lo que se hace es entrevistas, acá también estoy haciendo recopilatorios, grabando desde cero, o sea, personalmente yo no he dejado de trabajar en lo que me gusta, ¿no? La música, siempre estoy tratando de ingeniarme cosas, pues la cosa es disfrutarla, o sea, más allá de ganar dinero o de cosas por el estilo, pues es disfrutar, porque acá, no sé, en España, pues yo me doy cuenta que así se gana dinero por parte de la música, sellos, productoras, bandas, acá no, o sea, acá en Ecuador no se gana nada. Yo creo que en general en América, o por lo menos en Latinoamérica, es muy complicado que ganes algo, ¿no? Acá es netamente por amor al arte. Y como a mí me dijo una vez un pana de allá de España, de una de las bandas icónicas para mí, me dijo, mira, acá en España pues mucha gente, todo lo que tú estás haciendo, acá la gente cobra, acá nadie te hace entrevistas o te hace un festival online gratis, o sea, y por eso es que la gente también aprovecha eso, porque sabe que tú lo estás haciendo gratis, acá nadie lo hace. Acá todo lo que hagan, o sea, todo lo que es el PUM, mucha gente lo cobra, entonces me pareció como raro, ¿no? Porque acá no hacemos eso, acá no, vuelvo y repito, no es un mercado, todavía no hay un mercado abierto, acá es underground. Entonces, claro, a mí me pareció pues, un poco raro, pero al final también me parece chévere, ¿no?
que se haya podido dar la opción de dar a conocer a muchas bandas, vuelvo y repito, nacional e internacionalmente en sus países también. Eso me pareció súper chévere, que eso es con lo que yo me quedo de todo esto, de todo lo que se ha vivido, se puede decir, en estos ya casi 3 años. Bueno, seguimos en Radio Tirso Libertaria. Esas palabras de Fabián se parecen a lo que hemos dicho al principio del programa, ¿no? Cómo existe alguien que, llegando a una determinada conciencia y quiere también llegar a una determinada sabiduría, él lo conoce en su interior, pero cómo llega a saberlo, haciéndolo extensible a su realidad, o sea, practicándolo. No es lo mismo conocer cómo se pinta que saber pintar. Saber pintar es pintar una pared, conocer cómo se pinta te puedes ver un vídeo. Entonces es muy interesante todas esas cosas que ha dicho Fabián, porque tiene mucho que ver con la pedagogía y cómo él tenía esas ansias internas de ayudar a través del arte que él está haciendo. Eso hacía que la música estuviera más viva, ¿no? De hecho, la propia vida, el propio universo es música, un arte inmaterial, ¿no? La música solo se puede escuchar, no es una materia la música. Pues te quería decir, Fabián, aquí en Radio Tirso Libertaria, ¿qué opinas de nuestro encuentro? Por ejemplo, cuando nosotros nos conocimos, yo daba un tipo de pedagogía, una ideología a través de mi grupo, que era bastante diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no?, en la escena punk, y parece que se hizo una simbiosis con el grupo Escorbuto, que como iban por su línea, todos los demás grupos de la cúpula, todos los guays, entre comillas, ¿no?, que estaban ahí en su etiquetado y en su envoltorio, se entregaban como si fueran las cintas de sus trabajos en salsa de almejas a el rock radical vasco, ¿no?, que era un negocio. Y el resto de grupos, cuando me vio a mí con un tipo de temática totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, me censuró. ¿Qué opinas tú de aquello? ¿Y cómo te aventaste, ¿no?, a hacerme una entrevista y yo a descubrir tu proyecto, ¿no?, como me ha pasado con Radio Tirso Libertaria? Se fundieron los dos proyectos y trabajamos a la par. ¿Cómo ves eso de la censura? Mira, yo creo que a mí no me gusta la censura. He visto grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, de algunos tipos de cosas relacionadas con el punk, tanto de aquí, de otros países, pues que censuran, ¿no? Que si no les gusta lo que dicen o no les gusta lo que publican, pues dicen, no, esto no va, y le borran y cosas por el estilo. Eso es censura. Sea como sea censura. Por más que digan que los administradores o lo que sea, que maneje la página o el grupo o lo que sea, no están de acuerdo. Para mí censura, netamente. Y desde mi punto de vista, por ejemplo, dentro de lo que es que Futuro también hay un grupo en Facebook. Yo personalmente soy la única persona que administro eso porque yo la creé, ¿no? En este caso. No tengo más administradores, no tengo gente que me ayude nada. Yo no necesito en este caso administradores para que me ayuden a ver las publicaciones, porque yo veo netamente que las publicaciones que hacen son musicales, son cosas de bandas, son cosas de conciertos, son cosas de mercadería de las bandas. Entonces son cosas que al final, tanto de aquí como de otros países, ¿no? De América, de España en general. Entonces yo no veo la necesidad, por ejemplo, hablando desde lo más básico, que es un grupo de Facebook, la necesidad de censurar. Uno. Segundo, en cuestiones de entrevistas, por ejemplo, de lo que he hecho desde que comencé haciendo, tampoco nunca ha habido ninguna censura, ni en palabras, ni en frases, ni en ideología, nada. O sea, simplemente acá lo único que se censura, lo único que, más allá que se censura y no se permite, o sea, no hay una cabida para nada, es al fascismo, al racismo, a la xenofobia, al machismo, a ese tipo de cosas, ¿no? A la violencia en general, no solo de género o mujer, sino en general. O sea, ese tipo de cosas nosotros nos damos cabida. Más allá de censura, eso sí, no hay cabida. Pero de ahí nosotros siempre estamos abiertos a cualquier cosa, ¿me entiendes? Ha habido, por ejemplo, cuando hicimos los conciertos online, habían personas, por ejemplo, que me mandaban fotos desnudos, o sea, no fotos, sino videos semidesnudos, ¿me entiendes? O sea, yo sabía que si es que podía subir eso, me podía censurar Facebook, pero yo sabía que yo no lo iba a tapar, ¿me entiendes? O sea, yo no iba a tapar ese video o iba a censurarlo o a ponerle alguna cosa para que dije, bueno, si es que nos censura Facebook, pues simplemente lo volvimos a subir y listo.
pero yo no iba a cambiar porque si la gente quiere que salga su cuerpo semidesnudo o desnudo, pues es porque ellos quieren hacer así, porque ellos se lo crearon, porque ellos se vienen pensándole, porque esa es su manifestación o su forma de manifestarse en lo que están diciendo o lo que es o la mente, la ideología de lo que ellos quieran pensarlo, ¿me entiendes? Entonces, yo no puedo decir, no, sabes que estás desnudo, puta, no salgas, o desnuda, sabes que no salgas. O sea, es la decisión de ella o de él, o sea, yo no tengo por qué meterme en eso. Entonces, igual, o sea, ha habido bandas con las que he hablado, han expuesto sus comentarios, cosas de feminismos, de todo tipo de cosas, ¿no? De anarquía, de izquierda, de todo, ¿no? Sus ideologías, sus pensamientos en contra de la derecha, del imperialismo, de lo que sea. Entonces, como te digo, siempre y cuando hay un respeto, pues esto no hay censura, o sea, más allá que censura, pues no hay no hay un tipo de discriminación hacia lo que pueda decir cualquier persona. Yo creo que la gente, como te digo, como comunicador social, pues yo creo que cuando tú haces una entrevista o un entrevistador o lo que sea, pues debes de ser imparcial, ¿no? No mostrar lo que tú crees que está bonito, sino lo que la gente cree o lo que la gente piensa. Si vos te gusta o no te gusta, pues ese no es tu problema, vos debes demostrar. A la final es uno de los objetivos de la comunicación, ¿no? Entonces, sí, yo creo que me les llevo eso. Y en este caso, por ejemplo, con tu banda, pues, de lo que hemos hecho, de lo que hemos hablado, pues es un tema controversial también, ¿no? Muchas veces la gente no entiende, la gente es como hasta no ver, no creer, ¿no? O sea, son cosas las cosas, chuta, complicadas, no complicadas, pero pues, vuelvo y repito, yo no soy nadie para decir si está bien o está mal. O sea, las entrevistas o las cuestiones de música que se puedan poner, pues, vuelvo y repito, mientras no hay una falta de respeto ante nadie. Bueno, seguimos con Fabián de Qué Futuro y yo te quería preguntar, Fabián, si desde la música se puede hacer pedagogía o solamente música o en los mensajes de la música se mete mensajes a la sociedad. Yo siempre he creído que la música es la manifestación cultural o la manifestación artística más importante y sobre todo más maravillosa, ¿no? Ya que al expresarte por medio verbal, tú puedes decir lo que sientes, ¿no? Puedes decir directamente lo que sientes por medio de la palabra, por medio de las letras que tú cantas, ¿no? Incluso también por medio de la música, porque muchas veces la música también te da esa energía de sentir la rabia, de sentir, por ejemplo, el post-punk un poco más siniestro, o sea, te da esa energía de tú sentir lo que se expresa también por medio de la letra, ¿no? Entonces yo creo que la música, desde mi punto de vista, siempre ha sido dentro del arte la manifestación más grande, ya que te permite también expresar, en este caso hablando del punk, lo que estás desconforme, ¿no? O sea, por ejemplo, hay bandas que hacen temas a la muerte, a la locura, anécdotas, vivencias, drogas, alcohol, violencia, muerte, pero también hay bandas contestatarias, ¿no? Que de una u otra forma están en contra del sistema, de la iglesia, del capitalismo, de lo que ellos creen que no les gusta, ¿no? Y de lo que ellos también viven el día a día. Porque muchas de las bandas que tú ves, pues son bandas que son de clase media, clase baja, clase obrera. Entonces, sí te da una conciencia también de lucha, ¿no? O sea, te hace despertar un poco para que tú también seas parte de la lucha ante la sociedad que está preestablecida en este caso. O sea, para que tú no te dejes influenciar netamente por lo que nos ofrece, puede ser el capitalismo, o lo que nos ofrece también la globalización, lo que nos ofrece la tecnología en sí, lo que te dicen que tienes que comprar, o cómo vestirte, o cómo hablar, o cómo sentirte, ¿no? Porque ahora vivimos en un mundo en el que nos meten muchos discursos de cómo debes vestir, de qué es el éxito, de que el éxito consiste en tener una familia, en tener una casa, un carro, en tener tarjetas de crédito, en tener la televisión de 40 pulgadas, pero a costa de qué, ¿no? A costa de que puta tienes que trabajar
y recontratrabajar y sacarte la mierda. ¿Para qué? Para que después cuando seas viejo te des cuenta que no viviste, sino que te sacaste la mierda para tener algo que tal vez ni siquiera necesitabas, solo porque te dicen que debes, que eso es lo que debes tener, ¿no? Que es una persona triunfadora. Entonces yo creo que ahí entra la música, ¿no? El punk, que te dice, no, o sea, no necesitas esto. O sea, sí, puedes tener tu tele de 40 pulgadas, o puedes tener tu carro, tu casa, que también está súper bien tenerlo, ¿no? Que al final también mucha gente trabaja para eso, pero no necesariamente tienes que irte en contra de tus ideales para conseguir todo esto, ¿no? O sea, está bien tener las cosas, está bien tener una vida digna, está bien trabajar para tú comprarte lo que tú quieras, pero muchas veces te ofrecen más de eso. O sea, yo no estoy en contra de lo que tengas o de lo que te vayas a tener, sino estoy en contra de lo que te dicen que debes tener y tú te sacas la madre o te endeudas o vas en contra de tus principios para llegar a tener. Entonces, ahí nuevamente nos entra la música. Entonces, yo creo que la música, en este caso el punk, sí es una música que reivindica y que da conciencia social, conciencia de clase, pues te hace de una u otra forma también darte cuenta que lo que nosotros cantamos como bandas, pues muchas veces es lo que sentimos, ¿no? Lo que vivimos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, en contra de quién también estamos. Y pues bueno, eso es lo que me gusta, ¿no? La música de, como tú comentas, o sea, por ejemplo, la música siempre ha sido algo que, un arma, ¿no? Contra la guerra, por ejemplo, en la época también de la caída del muro de Berlín, hubieron bandas como Pink Floyd, hablando con todos sus discos, ¿no? De Wall y todo eso. La película también, o sea, son bandas que mediáticamente también pueden influir mucho, ¿no? En una época también, por ejemplo, en los 80 en Latinoamérica, en España, en el mundo, hubieron mucha revuelta por medio de la música en el punk mismo, ¿no? Fue en contra de la policía, de la milicia, del gobierno, etcétera. Y todo eso pues se va sembrando y a futuro se va también ya cosechando, ¿no? Entonces mucho de lo que nosotros hemos cosechado ahora también es de lo que han sembrado nuestros amigos, nuestros compañeros, punkis, bandas, etcétera, en años anteriores, ¿no? Y también eso pasa con la música en general. La música va, yo creo que va evolucionando, va cambiando, va tergiversando. Siempre hay cambio en la vida, siempre el mundo, el universo evoluciona, siempre está en constante evolución. Entonces, por ende, los seres humanos también tenemos que evolucionar, ¿no? Hoy por hoy en músicas, por ejemplo, está el trap, está el reggaetón, es música que no comparto mucho, no es de mi agrado, la verdad. Pero no quiere decir que porque no sea de mi agrado esté mal. ¿Entiendes? Hay canciones que sí son basura, ¿no? O sea, dentro de lo que te mencioné. Pero asimismo también hay canciones que las letras tal vez no están mal, que son románticas, que el romántico tampoco está mal, o sea, no, me da igual, ¿me entiendes? Es igual que en el punk, en el rock, ahí también hay música, hay letras que son basura, ¿no? Que le hacen como que apologías a la droga o al alcohol, o piensan que, o sea, ay, pues está bien, ¿me entiendes? Y no soy nadie para decir que está mal. Yo creo que muchos de los que están escuchando esto hemos consumido drogas, ¿no? O hemos consumido alcohol y en su momento estuvo bien, o para algunos sigue estando bien, o sea, ¿entiendes? Pero, y eso también muchas veces criticamos que les tratan como una tal y cual a una mujer por escuchar esto. En la música también muchas veces, en el punto también hay eso, ¿no? Que la droga es buena, que el alcohol es bueno, que debe de ser drogadicto o alcohólico para ser punkero, si no, no, o sea, cosas así, ¿no? Apologías a eso. Entonces, esas cosas también yo creo que de una u otra forma también está mal, o sea, como te digo, si es que tú crees que hablas una canción hablando de droga o de alcohol, como tu experiencia, está bien. Yo, por ejemplo, con mi banda tengo canciones que hablo mucho de droga y de alcohol, experiencias que me pasaron, vivencias, ¿no? Pero no estoy mostrando como que eso es lo mejor para mí. Entonces, ahí entra también el discurso dentro de lo que tú cantas, ¿no? Porque también la música es un arma, y las letras son un arma. La lengua es un arma, ¿me entiendes? Entonces tenemos que saber también, porque detrás de todo eso hay gente, y hay niños, y hay adolescentes, y ellos muchas veces pueden pensar que lo que nosotros cantamos o lo que ellos escuchan puede ser que ellos le hagan como su verdad, ¿me entiendes? Entonces, eso también es muy complicado, ¿no? Muchas veces he escuchado muchos rockeros, punkeros, metaleros, pensar que porque ellos escuchan rock, o porque ellos escuchan, ya son eruditos, o tienen el cielo ganado, que se creen superiores a otros géneros musicales. Yo no lo veo así. ¿Me entiendes? Yo no lo veo así. Yo creo que cada quien tiene derecho a escuchar. Yo personalmente
A mí me gustan también otros géneros musicales. Me gusta mucho la música nacional acá, el pasillo, el yarabí, San Juanito, esa música nacional acá nuestra, ¿no? Música de mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, música del, o sea, muy antigua, ¿me entiendes? También me gusta la salsa, también me gustan algunos géneros más, ¿me entiendes? Baladas también, o sea, no por eso quiere decir que está más o menos que nadie, pero yo creo que sí, la música siempre va a ser un arma mediática para, una de dos, o controlar o simplemente para expresar y criticar o estar en contra de algo. Entonces, ahí ya depende de ti. ¿Dónde quieres estar tú? ¿En los que te controlan o en los que expresas y criticas? Entonces, yo creo que ahí entra el PUN, ¿no? Yo creo que el PUN está en el segundo, no nos controlan porque de una otra forma nosotros no estamos siendo parte de una moda o siendo parte de un mundo global de esta nota de la de esto de la parte artística, ¿no? Porque también es una mafia muy grande, o sea, si dentro del punto también hay mafias, no sería dentro del pop y del rap y del trap y de todas esas notas y del reggaetón, ¿no? Que es lo que mueve la parte económica musical en el mundo, ¿no? Entonces, yo lo veo así, yo creo que la música es un bonito instrumento como para expresar y decir lo que uno siente y siempre lo he visto así, siempre lo veré, o sea, por eso me fascina a mí la música. Bueno, pues ya para terminar, Fabián, dinos cómo es tu grupo, cómo es Ratas de Ciudad. Bueno, Ratas de Ciudad, como te comenté, nace hace ya 15 años, a finales del 2007. Entonces, para mí, bueno, la banda ha sido mi única banda, ¿no? Antes teníamos otra con mis mismos amigos, con el Christian, teníamos otra banda que se llamaba Core, entonces de ahí le cambiamos el nombre, pero básicamente sigue siendo lo mismo, ¿no? Los primeros temas lo hicimos como Core a los 14 años y hace casi 20 años, ¿no? Por ahí por el principio del 2002 y bueno, son algunos temas de los que venimos tocando también, que hemos tocado antes, que tocamos ahora. Y de una u otra forma, pues, ¿qué futuro? Nace también con esto de como que un poco dar a difundir mi banda, ¿no? En alguna otra forma también. Nunca he tratado de estar encima de nadie como banda, siempre he tenido bueno, he hecho de igual por igual, no que sobresalga mi banda, pero sí también ahí darle un empujoncito, ¿no? A la final nosotros lo estamos realizando, pues el programa y todo esto, ¿no? Entonces es como que también un poco para darle un empujoncito. Entonces, pues bueno, hoy por hoy, gracias también a todo lo que se ha hecho y gracias también a toda la gente que nos ha apoyado y nos sigue y visita las páginas y todo lo que se hace, pues ha dado también a conocer mucho la banda, ¿no? Hay gente que en otros países pues ya me conoce a mí, ya conoce la banda por medio de Qué Futuro y eso pues me parece algo súper chévere porque al final eso también era como un objetivo que no me imaginé que iba a ser como lo es, pero o sea, fue un objetivo que también se trazó y pues hoy por hoy superó mis expectativas, ¿no? Eso me parece brutal que allá también en España mucha gente a veces me escriba por cuestiones de Qué Futuro, les digo, oye, también tengo una banda. Y me dicen, sí, sí, sé, tu banda Ratas de Ciudad, entonces como que, wow, sabes, es bien, o sea, bacán, ¿me entiendes? O sea, eso también, como te digo, ¿no? Me ha ayudado bastante, o sea, me ha ayudado bastante a que de alguna otra forma se dé a conocer mi banda por otras partes, en especial en España, ¿no? Que hay mucha gente que de allá, por medio de Qué Futuro, me conoce bastante y he tenido el gusto de hacer amistades también con algunas personas, ¿no? De bandas y en general. Entonces eso me parece súper chévere, loco. Y pues bueno, también con la banda, pues nosotros nos estamos autogestionando, estamos haciendo los papeles acá en Ecuador, pues para salir a Europa nos piden visa de turista. Entonces, pues bueno, yo me fui a averiguar para ver cuál era la cuestión de ver si podemos viajar, ¿no? A España, que para mí, cuando yo tenía 14 años, con el Cristian, pues me recuerdo una vez saliendo del colegio, entonces nos sentamos en una vereda ahí por el barrio. Y pues yo le decía, brother, uno de mis sueños es pues, llegar a España, ¿no? A tocar sobre todo, ¿no? Donde estaban las bandas que fueron mi influencia musical y fueron mi escuela, ¿no? El punk vasco, el madrileño también, el de Barcelona, ¿sabes? Corbuto, Rip, el Cicatriz, Espasmódicos, el último
Último Resorte, entre otras bandas, ¿no? Que marcaron mi juventud y mi niñez también, ¿no? Entonces decía, y claro, era como que algo que para mí era imposible, ¿no? Algo que en ese entonces para mí era imposible. Decía, pues, decía, ojalá algún rato podamos llegar a España y pues eso fue un sueño que lo tenía y que yo sentía que nunca lo íbamos a cumplir, ¿no? Y pues ahora estamos en ese proceso que puede ser que se nos cumpla. Tal vez no se nos ha cumplido todavía, pero lo estamos haciendo. Entonces, eso para mí es algo muy grande también, ¿no? De saber que un sueño o algo que tú tienes en mente, que tal vez simplemente es un decir de joven, como dicen ustedes, de chaval, se trabajó para llegar a que ese sueño sea ya realidad. Entonces estamos en eso. Esperamos que los papeles ingresar el mes de junio, julio, y si es que nos dan el visto bueno, pues estos manes del Ministerio de Cultura, acá que estamos sacando con el Ministerio de Cultura, pues esperemos en septiembre, que son los primeros días de septiembre, pues de estar en España. Hay gente que nos está colaborando, gente muy bacán, gente que tengo el gusto de conocer, entre ellos está Mire de Cau Macabra, allá en Cataluña, está Sergi, está Jordi también de Último Recurso, en Cataluña también, está Abel también, está Milica, está Loki también, que están en Madrid. Bueno, Abel está en Cataluña también, que nos están apoyando. Está Arturo, está de la Resistencia también de Madrid, está alguna gente, está el Coche también de Andalucía, de los Macarras, y pues bueno, esta gente nos está ayudando, nos está justamente de alguna otra forma, entre ellos también, pues está también Carlos de Sustancia, de Alicante, que nos están apoyando también con cartas de invitación que nos pide acá el ministerio, ¿no? Entonces, esto es importante porque yo creo que de una otra forma llegar a ese punto de tener todo ese cariño, se puede decir así, de la gente, ¿no? Que nos está apoyando y llegar a ese punto de que nos apoyen también en el sentido de armarnos conciertos allá, de que mira Fabián, acaba y esto, papá. Entonces, para mí es algo hermoso, ¿no? O sea, algo brutal, algo que, como te digo, o sea, fue un sueño y si es que no se llega a cumplir, pues el hecho de ir a edad, pues para mí es algo que lo hicimos y pues seguiremos intentándolo, ¿no? Y si se llega a cumplir, pues una vez, te digo, o sea, llegar a tocar edad con bandas que más allá de las bandas con las que yo quise algún rato tocar, que ya muchos ya no existen, llegar a tocar con amigos, que yo los considero ya o simplemente el hecho de llegar a saludarles, pues para mí es algo brutal, ¿no? Entonces, de cruzar el charco sería algo brutal. Entonces esperemos, ahorita también estamos justamente con la banda ya grabando un disco, estamos en el proceso de grabación, estamos también grabando unos 2 temas para justamente el recopilatorio que estamos haciendo, que te comenté anteriormente, de qué futuro, con bandas netamente ecuatorianas. Estamos en algunos proyectos, ¿no? También con algo tóxico también, de la gran Silvia de Último Resorte, que para mí también ha sido un ícono y sobre todo también una escuela, ¿no? Para mí Último Resorte también es una bandota, y llegar a conocerla a ella, llegar estamos en proceso de también hacer un split con ella, con algo tóxico, con su banda nueva, que para mí es una bandota también, que tuve el gusto de conocerla en esto de la pandemia, en los online, los streaming que hicimos con Qué Futuro. Y pues para mí es un gusto, ¿no? Puta, es un honor, o sea, poder compartir con ella un disco, ¿no? Estamos queriéndolo sacar en formato CD. Y ahí también está Gonzo ayudándonos con las portadas y con los diseños. Entonces, para mí es algo brutal, o sea, como te digo, ¿no? O sea, son cosas que uno muchas veces no lo piensa, o lo piensa, pero piensa que nunca va a llegar. Y claro, o sea, si es que tú no haces que las cosas funcionen, eso no va a llegar, ¿me entiendes? Entonces, para mí eso también es brutal, porque yo creo que me he movido, yo creo que he hecho las cosas para que esto llegue, ¿me entiendes? Entonces yo creo que igual, como te digo, a la par con mi pana el Cristian, con el Principito, pues que de una otra forma también me apoyan en diferentes motivos, pues, y eso es algo que esperemos nos resulte. Y pues nosotros también ya comenzar a dedicarnos un poco más, ¿no? Porque la verdad sí hemos sido un poco dejados, somos un poco vagos, se puede decir así, con la banda. No hemos hecho muchas cosas, por ahí tenemos unos demos y cosas por el estilo, pero sí hemos sido un poco dejados. Entonces ahorita ya queremos
ya somos un poco más grandes también, ya somos más maduros, más responsables también. Entonces yo creo que ya no lo vemos a la música netamente como una cuestión de un pasatiempo como era antes, ¿no? O sea, tampoco lo vemos como un negocio o como alguna profesión, pero sí la vemos como algo que nos gusta y que esperemos que estos 15 años que vamos a cumplir este año o que estamos cumpliendo este año, pues dentro de 15 ya no sean 15, sean 30. Entonces ese es el objetivo nuestro, ¿no? Seguir tocando, seguir haciendo lo que nos gusta, ¿no? Que eso es lo importante y que bueno, este año también esperemos que todo salga bien, poder traer algunas bandas de España también amigas, compartir con ellos también escenario acá, que ese también es el objetivo. Con bandas colombianas también se tiene el objetivo de hacer lo mismo, bandas amigas que se llegaron a conocer y pues bandas también de Latinoamérica, ¿no? Entonces es un poco complicado cuestiones de dinero, pero yo siempre he dicho, es la autogestión, ¿no? O sea, si tú quieres, no esperes que nadie te dé, sino tú mismo muévete, ¿cachai? Es lo que nosotros estamos haciendo, nosotros nadie nos va a pagar los pasajes de avión si que llegamos a ir a España, nos toca sacarnos de nuestro bolsillo o haciendo rifas o haciendo lo que nos toca hacer. Entonces eso es la autogestión, no eso es lo que es el punk. Si tú quieres llegar a algo o tú quieres algo, pues, y si no te dan, pues hazlo tú mismo, ¿no? Entonces ahí esas también las opciones que nosotros hemos hablado mucho con las bandas amigas de otros países. Y pues esperemos en agosto, pues tenemos planificado, en agosto o en julio tenemos planificado hacer un concierto por los 15 años con bandas amigas también acá. Y pues es que se puede, tenemos planificado que venga una banda amiga de Islas Canarias, que bueno, Marquito también, que me olvidé de nombrarle, que son de Represión 24 Horas, a Mexicano, que han sido personas que nos han apoyado también mucho. Y si el apoyo ha sido mutuo también, ¿no? Estamos también esperando que lleguen unos discos que vamos acá también a vender del nuevo disco que sacaron ellos en vinilo. Entonces, si es que todo se da, esperemos pues que las cosas se den como pensamos, ¿no? Y si no, pues seguir haciendo las cosas, o sea, desinteresadamente, sobre todo por pasión y gusto, que es lo que nosotros hacemos. Yo creo que mucha gente también hace por eso. Pues muy bien, muchas gracias, Fabián, por tu aporte a este programa, y despedimos al grupo Ratas de Ciudad con su música. Adelante.
Ratas de ciudad, Radio Tirso Libertaria, a la iglesia, paren de robar y de querer que suframos. Me ha recordado Hipólito León de Nízar, le tengo que meter yo alguna vez en algún programa cómo en tiempos del franquismo asesinaban a espíritas, una corriente ideológica que, aunque tenía muchos toques religiosos, que no me gusta debido a la tendencia de la época, pero sí que fue un hombre, un profesor de física y química, que combatió los dogmas de la iglesia. Muy interesante. Tenemos un tema en nuestro grupo que habla de Hipólito León de Nízar, que se llama Vale la pena, pero bueno, vale la pena hacerlo porque todavía no lo tenemos hecho. Bueno, Mario, ¿qué te ha parecido tener aquí a Fabián de Qué Futuro? ¿Te gustaría que estuviera por aquí, por Madrid, en el sindicato? Porque tiene ganas de pasarse por aquí. Bueno, pues Fabián, estás invitado a venir cuando quieras y seguiremos poniendo tu música en el programa y seguiremos apoyando pues vuestro proyecto. Esperamos que os haya gustado este programa y nuestro tema sobre la pedagogía libertaria, y os emplazamos a la siguiente semana, donde seguiremos tratando los temas que os interesan. Os recordamos nuestros canales de contacto para que podáis comunicaros con el equipo de Radio Tirso Libertaria, el WhatsApp 692-720150 y el email radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Somos Óscar y Mario Cortés y esto es Vive y Lucha. Hasta la próxima semana. Salud. Salud. En el próximo programa tenemos una entrevista con Cocha de los Macarras. Estamos escuchando Radio Tirso Libertaria. TNT.